Apuntad esta fecha, queridos amigos, porque es la fecha que hoy, sábado 1 de agosto de 2026, apenas 6 días después de que Isaac del Toro subiera al podio de los Campos Elíseos de París, tiene al ciclismo mundial en modo pánico absoluto. Y esa fecha es sábado 22 de agosto de 2026. 22 de agosto, 3 semanas exactas contadas desde hoy. Contrarreloj individual, 9,6 kilómetros. Salida desde el Principado de Mónaco. Y línea de meta 21 etapas después, tras 3.275 kilómetros de recorrido y con un desnivel positivo acumulado total de, atentos al dato, porque es demoledor, 58.156 metros. 58.000. Más desnivel que el Tour de Francia 2026 que acabamos de ver. Más desnivel que el Giro de Italia 2026 que ganó Jonas Vingegaard hace 3 meses. La Vuelta a España 2026, la edición número 81, con salida inédita desde Mónaco. Meta grandiosa en Granada frente a la Alhambra el 13 de septiembre. Y que el propio director de la carrera, Javier Guillén, ha calificado ante los micrófonos internacionales, cita textual, palabra por palabra, publicada por la agencia France Press y recogida por Soccerway, cito, será una de las ediciones más exigentes de la historia. Fin de la cita. Y ese es el escenario, queridos amigos. Ese es el escenario donde hoy os traigo la bomba. Porque en las últimas 24 horas, esto lo lleva confirmando la prensa italiana de mayor solvencia y también la prensa española de referencia, hay 2 filtraciones que han hecho reventar el debate ciclista mundial. Una, Tadej Pogačar, esloveno, 27 años, 5 veces ganador del Tour de Francia, recién coronado hace 6 días como el hombre que iguala a él. Récord absoluto que hasta entonces compartían Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain. Ese Pogačar, cita textual, del titular de Eurosport España en su edición del 28 de julio, palabra por palabra, cito, está cada vez más cerca de la Vuelta. Ya lo tendría decidido y solo falta la confirmación oficial. Fin del titular. Y 2. La bomba, en la que hoy os voy a centrar. En la lista de salida virtual que ha construido la revista Velo, dependiente de Outside Magazine, la Biblia del ciclismo estadounidense, en su edición del 31 de julio. Atentos al detalle. En esa lista virtual, junto a Pogačar, junto a Sepp Kuss, junto a Primož Roglič, junto a Joao Almeida, aparece por primera vez el nombre de Isaac del Toro Romero, mexicano, 22 años, recién bajado del podio del Tour de Francia. Con 20 segundos, con 3 podios de etapa, con una victoria en Barcelona, con un maillot blanco de mejor joven y con la posibilidad histórica, atentos, porque este dato es demoledor, la posibilidad histórica de convertirse en el primer ciclista mexicano en correr 2 grandes vueltas consecutivas en el mismo verano y en el mismo año calendario. Hoy os voy a contar exactamente qué han publicado los medios, italianos y españoles, sobre la decisión de Pogačar, cómo esa decisión abre la puerta a que Isaac se sume al equipo emiratí para Mónaco, y por qué la Vuelta a España 2026 puede convertirse en la culminación absoluta del año más histórico del ciclismo latinoamericano moderno. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer las palabras textuales con las que el propio Pogačar respondió al príncipe Alberto de Mónaco cuando le preguntaron por su presencia en Mónaco. Y esa respuesta, os lo aviso, es la señal más clara que ha dado él, esloveno en meses. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a Unipublic, ni a la organización de la Vuelta a España, ni a ningún organizador europeo que después de haber diseñado la vuelta más difícil de la historia con 58.000 metros de desnivel positivo y con salida en Mónaco, tenga hoy la sorpresa de descubrir que el líder del UAE, Team Emirates, ya habría decidido presentarse a la línea de salida acompañado, entre otros, del gregario mexicano que acaba de subir al podio del Tour de Francia. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a las oficinas de la Vuelta en Alcobendas. Esa misma organización que este año ha diseñado 3 etapas iniciales en el extranjero entre Mónaco y Francia, y que hoy podría estar recibiendo por adelantado la ilusión de ver a Isaac del Toro debutando en su carrera. Compárteselo al colega que hace 3 semanas te decía que Isaac se iba a ir a descansar 3 meses tras el Tour de Francia. Que lo lea ahora, que lo vea ahora.
que le hierva a él también, porque en el ciclismo profesional, atentos al detalle. Cuando el mejor ciclista del mundo decide correr 2 grandes vueltas en el mismo verano y quiere que su gregario mexicano de 22 años vaya con él, la temporada no termina en París. La temporada empieza otra vez en Mónaco. Vamos al lío. Para entender la magnitud real de lo que se está cocinando en el autobús del UAE Team Emirates, hace falta reconstruir la información en 3 capas concretas. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión especulativa. Os voy a contar solo lo verificado por medios de referencia con nombre y apellido. Capa 1. La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo más importante de Italia, la Biblia del ciclismo mediterráneo. En su edición del 28 de julio, cita textual publicada por Eurosport España traduciendo directamente el original. Italiano, cito, Pogačar tiene la firme intención de competir en la ronda española que arranca el próximo 22 de agosto, una decisión que ya habría comunicado a su entorno. Fin de la cita. Habría comunicado a su entorno. Es decir, atentos, porque este es el detalle clave. La Gaceta no dice que Pogačar esté valorando. Dice que la decisión ya está tomada, que ya se la ha comunicado a su equipo y que solo falta la confirmación oficial, pública del UAE Team Emirates XRG, capa 2, el diario español AS, diario deportivo español de referencia. En su edición del mismo 28 de julio, según recoge Eurosport, cito el titular textual, palabra por palabra, cito, la vuelta lleva meses marcada en el calendario del esloveno, fin de la cita, meses, marcada en el calendario. Es decir, ni improvisación, ni decisión de última hora, ni motivación repentina. Meses de planificación en el autobús del UAE. Y capa 3. Atentos porque este es el Sasca real. La revista Velo, la publicación del ciclismo profesional dependiente de Outside Magazine, en su edición del 31 de julio, publicó una lista de salida virtual de la Vuelta a España 2026. Y en esa lista, atentos al detalle, en esa lista aparecen 4 nombres estelares. 1. Tadej Pogačar. 2. Sepp Kuss, estadounidense, ex ganador de la Vuelta en 2023. 3. Primož Roglič, esloveno, ganador de 3 vueltas consecutivas. Y 4. João Almeida, portugués, subcampeón de la Vuelta 2025. Y junto a esos 4 pesos pesados, atentos, junto a esos 4 monstruos, la revista Velo desliza el nombre de Isaac del Toro Romero como candidato a formar parte de la alineación emiratí. Ese es el mapa. Y ese mapa, queridos amigos, ese mapa es explosivo. Y aquí viene el Sasca, el gordo. Porque los medios mexicanos e internacionales no se han quedado atrás. En su edición del 31 de julio, publicada apenas 24 horas antes de que grabe este video, el medio Infobae, en su portal para México, publicó textualmente, palabra por palabra, cito, antes del campeonato mundial, Isaac del Toro también podría formar parte de la alineación del UAE Team Emirates para disputar la Vuelta a España, la última gran vuelta de la temporada. Fin de la cita. Podría formar parte. Palabra suya. Traducción del despacho. Queridos amigos, traducción al castellano llano. Infobae, medio de referencia mexicana e internacional, ha dado por publicable, con nombre y apellido, la posibilidad concreta de que el mexicano se sume a la alineación emiratí para la Vuelta a España. Y este publicable no es aislado. El diario mexicano La Razón, en su edición del 26 de julio, ya había titulado, cito textual, cito, si el UAE Team Emirates lo decide, podríamos ver al mexicano participar en la Vuelta a España en un par de semanas más. Fin de la cita. Un par de semanas. Es decir, atentos al calendario. 2 semanas desde el 26 de julio son el 9 de agosto. 13 días antes de la salida en Mónaco el 22 de agosto. Ese es el margen. Y ahora, atentos al detalle demoledor. Ahora hay que sumar el contexto competitivo. 1. Jonas Vingegaard, ganador de la Vuelta a España 2025, defensor oficial del maillot rojo, con la clavícula rota tras la caída del Solaizon, es prácticamente descartado por la revista Velo y por Ciclismo Internacional. 2. Juan Ayuso, séptimo del Tour, ha admitido a la cadena COPE que ha fallado 2 días y que su podio era difícil. 3. Remco Evenepoel, segundo del Tour, hoy compite en la Clásica de San Sebastián a menos de 4 horas de que
grabe este video. 4. Y por último, atentos al detalle. La lista provisional de la revista Velo dibuja un pelotón. Sin Vingegaard, con Roglic lidiando su último año en Red Bull, con Kuss como escudero y con el UAE, potencialmente dominando de principio a fin. Y si a esa ecuación se le suma la posibilidad de Isaac del Toro, corriendo su segunda gran vuelta consecutiva del verano 2026, cambian todos los pronósticos. Todos. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo la magnitud de lo que se está cocinando en el autobús del UAE Team Emirates a puerta cerrada, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1. Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados mexicanos y latinoamericanos hoy, sábado 1 de agosto, 3 semanas. Exactas antes de la salida de la Vuelta a España 2026 desde Mónaco, la primera vuelta que Isaac del Toro podría correr en su carrera profesional. 2. Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque este canal va a seguir publicando cada movimiento del UAE Team Emirates hasta la salida oficial de Mónaco, con la confirmación o el desmentido de la presencia de Isaac, con el análisis del recorrido de las 7, llegadas en alto y con el estudio comparativo de las últimas 5 vueltas, para saber si el mexicano tiene madera de contender o de gregario de oro. Y 3, y esta es la más importante, comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp ciclista donde haya aficionados de Roglic, de Almeida o de Kuss. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue la Gaceta de lo Sport, no un medio latinoamericano, quien filtró que Pogačar ya habría comunicado a su entorno la decisión de correr la Vuelta a España, y que fue la revista Velo de Outside Magazine, no un tertuliano mexicano, quien coló el nombre de Isaac del Toro en la lista de salida virtual de la vuelta más difícil de la historia. Vamos con la segunda parte, que es donde entran los números. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar de la Vuelta a España 2026, este canal siempre saca las cifras. Y las cifras de la edición 81 de la Vuelta son sencillamente demenciales. 1. Fecha de salida. Sábado 22 de agosto de 2026. Contrarreloj individual de 9,6 kilómetros por las calles de Mónaco. 2. Fecha de meta. Domingo 13 de septiembre de 2026, Granada. Frente a la Alhambra, uno de los palacios más bellos del mundo, según describió la propia agencia, France Press. 3. Distancia total, 3.275 kilómetros. 4. Desnivel positivo. Acumulado, atentos porque este es el dato que nadie del pelotón podrá olvidar. 58.156 metros. 5. Etapas. 21. Con 4 de media montaña, 6 de alta montaña, 2 contrarrelojes y las 3 primeras etapas fuera de España, entre Mónaco y Francia. 6. Palabras textuales del director de la Vuelta, Javier Guillén, publicadas por AFP. Cito, será una de las ediciones más exigentes de la historia. Fin de la cita. Y en ese cuadro competitivo, atentos a la lista provisional publicada por Velo. Alineación. Estelar. 1. Tadej Pogačar, esloveno, buscando su primer maillot rojo para completar la triple corona de grandes vueltas. 2. João Almeida, portugués, subcampeón 2025, buscando terminar el trabajo, pendiente. 3. Sepp Kuss, estadounidense, ex ganador 2023. 4. Primož Roglic, esloveno, ganador de 3 vueltas. Y 5. Potencial, Isaac del Toro Romero, mexicano, si el UAE Team Emirates lo decide. Y ese pequeño sí, queridos amigos, ese pequeño sí es la palabra sobre la que hoy pivota todo el ciclismo mexicano. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del vídeo las palabras textuales con las que Tadej Pogačar respondió al príncipe Alberto de Mónaco. Y os las voy a dar completas, con contexto, porque merecen ser saboreadas. Porque el príncipe Alberto II de Mónaco, jefe del Estado monegasco desde 2005, hijo del príncipe Rainiero y de la actriz Grace Kelly, fanático declarado del ciclismo y del deporte de élite, en persona, con las cámaras de la Vuelta enfocándolo en la salida de la 13ª etapa del Tour de Francia en la ciudad de Dole, el 17 de julio, soltó ante los micrófonos internacionales la frase con la que hoy empieza a tomar forma la presencia de Pogačar en Mónaco. Cita textual del príncipe Alberto, palabra por palabra, publicada por Brújula Bike y por Ciclismo el 17 de julio. Dice el soberano monegasco, Tadej Pogačar,
Dijo que estaría en la salida, así que espero que así sea. Fin de la cita. Dijo que estaría. Y ahora, atentos, porque este es el detalle definitivo. Y ahora la respuesta de Pogačar. Publicada por Eurosport España en su edición del 28 de julio, tras coronarse en París. Cita textual, palabra por palabra. Dice Pogačar, entre sonrisas, cito, habría que hacerle caso al príncipe. Y remató, cita textual otra vez, publicada tras la etapa. 21 en los Campos Elíseos, cito, estaría bien ir a España. Fin de la cita. Habría que hacerle caso al príncipe. Estaría bien ir a España. Traducción del despacho, queridos amigos, traducción al castellano llano. Pogačar, en cámara abierta, con la sonrisa de un hombre que acaba de igualar el récord absoluto de Tours de Francia, ha dejado dos señales prácticamente inequívocas al ciclismo mundial. Uno, que va a hacerle caso al príncipe de Mónaco. Y dos, que estaría bien ir a España. Y esas dos señales, sumadas a la filtración de la Gaceta de lo Sport y a la publicación del diario AS, se traducen a una sola conclusión. Pogačar va a la Vuelta. Y si Pogačar va a la Vuelta, el UAE Team Emirates no lo va a mandar solo. Va a mandar la mejor plantilla posible. Y en esa mejor plantilla posible, atentos, tiene todo el sentido del mundo llevar al mexicano de 22 años que acaba de demostrar en 3 semanas de Tour de Francia que es el gregario de oro absoluto del pelotón mundial. Hay que decirlo claro, Isaac del Toro no necesita anunciar en Twitter que va a la Vuelta. No necesita filtrar a la prensa mexicana. No necesita presionar públicamente a Joxian Matzin. Isaac del Toro necesita descansar, entrenar, ponerse a punto y esperar la llamada del director del equipo. Y en las próximas 2 semanas, atentos al calendario. En las próximas 2 semanas se sabrá si el UAE Team Emirates decide llevar al mexicano a Mónaco. Isaac del Toro se convertirá en el primer ciclista mexicano de la historia moderna en correr 2 grandes vueltas consecutivas en el mismo verano. Y esa cifra no la tienen ni Raúl Alcalá ni ningún otro pionero del ciclismo mexicano. Ese sería un récord absoluto. Y si Pogačar va, si Almeida es colíder, si Roglic baja el nivel por edad, si Kuss ha perdido chispa, si Vingegaard no defiende, atentos, porque esta ecuación no la pasa por alto ningún observador serio. El mexicano no iría solo de gregario, iría con el maillot blanco del Tour de Francia, todavía en el pecho, con 3 podios de etapa en Francia, con la caída del Sol Aizón en la mochila, con la confesión pública del podio enfermo, y con la coronación de Pogačar llamándolo su relevo. Y con todo eso, atentos al detalle, con todo eso, hasta el propio pelotón europeo se lo tomaría en serio. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. En las últimas 48 horas, 2 filtraciones de medios de referencia han confirmado que Tadej Pogačar, 5 veces ganador del Tour de Francia y campeón del mundo, tomará la salida de la Vuelta a España 2026. La Gaceta de lo Sport, publicado por Eurosport España el 28 de julio, escribió textualmente, cito, Pogačar tiene la firme intención de competir. En la ronda española, decisión que ya habría comunicado a su entorno. El diario AS confirmó, misma fuente. Eurosport, cito, la Vuelta lleva meses marcada en el calendario del esloveno. La revista Velo de Outside Magazine publicó el 31 de julio una lista de salida virtual que incluye a Pogačar junto a Sepp Kuss, Primož Roglic, Joao Almeida y menciona la posibilidad de que se sume Isaac del Toro. En paralelo, Infobae publicó textualmente el 31 de julio, cito, Isaac del Toro también podría formar parte de la alineación del UAE Team Emirates para disputar la Vuelta a España. Y La Razón, en su edición del 26 de julio, agregó, cito, si el UAE Team Emirates lo decide, podríamos ver al mexicano participar en la Vuelta a España en un par de semanas más. La Vuelta a España 2026, la edición número 81, arranca el sábado 22 de agosto en Mónaco con una contrarreloj individual de 9,6 kilómetros, termina el 13 de septiembre en Granada, cubre 3.275 kilómetros con 58.156 metros de desnivel positivo y ha sido descrita por su director Javier Guillén, cito, como una de las ediciones más exigentes de la historia. Y en 3 semanas, el ciclismo mundial sabrá si Isaac del Toro, tercer clasificado del Tour de Francia 2026 y ganador del maillot blanco, se convierte también en el primer ciclista mexicano de la historia moderna en correr 2 grandes vueltas consecutivas en el mismo verano. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros
uno por uno. ¿Creéis que el UAE Team Emirates debería llevar a Isaac del Toro a la Vuelta a España 2026 para consolidar su condición de gran figura del ciclismo mexicano y aprovechar el impulso mediático del podio de París? ¿O creéis que el mexicano necesita descansar tras el desgaste del Tour y prepararse específicamente para el Mundial de Ruta de septiembre en Montreal? Escribid abajo VAELI, vuelta o descansa. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿cuál creéis que debería ser el rol de Isaac del Toro si finalmente él, UAE, lo lleva a Mónaco? Si Gregario de Oro para que Pogačar consiga por fin su primer maillot rojo, si colíder, junto al portugués João Almeida para que el UAE tenga 2 bazas ganadoras, si líder absoluto por primera vez, en una gran vuelta, aprovechando el estado de forma del podio de París, o si simplemente cazador de etapas, para sumar victorias sin la presión de la general. Escribid vuestro rol favorito. Tengo un video preparado con cada uno de esos 4 escenarios, con el análisis del recorrido, con las etapas ideales para el ataque del mexicano y con las cifras de vatios necesarias para cada rol. Y los voy a publicar por orden esta misma semana, según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado escuchando cómo la Gaceta de lo Sport, el diario AS y la revista Velo de Outside Magazine han filtrado en las últimas 48 horas la decisión de Pogačar de correr la Vuelta a España y la posibilidad de que Isaac del Toro se sume a la alineación emiratí. Dale al like ahora mismo, suscríbete a Pelotón. En llamas, si aún no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado europeo que hace un mes te decía que Isaac del Toro se iba a ir a descansar 3 meses tras el Tour de Francia. Y nos vemos en el próximo video con el análisis completo del recorrido de la Vuelta a España 2026 y con las claves del calendario de Isaac del Toro para las próximas 6 semanas. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!